Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Estamos hoy pensando algunas de las implicancias que tuvo el programa Conectar Igualdad en las escuelas. En un primer momento, la idea que nos gustaría recuperar es la idea de pensar que ya en el año 2005, Negroponte, en Estados Unidos, plantea la idea de una computadora por niño. Nosotros podríamos pensar que esta idea después tiene relación con el modelo uno a uno, pero esto no es así. Nos parecía importante poder establecer estas primeras diferencias. Por un lado, Negroponte pensaba que de una manera muy utópica solo la entrega de computadoras iba a disminuir la pobreza, iba a ser un aliado para la paz, iba a disminuir las injusticias sociales. Él pensaba también que las computadoras tenían que llegar a los niños mientras más pequeños sean. Él estaba pensando en la edad de los niños de escuela primaria. Por otro lado, consideraba que no había que hacer ninguna capacitación docente, ninguna evaluación, ningún seguimiento, ningún material en particular, ya que solo la entrega de este tipo de computadoras iba a ser suficiente para que los alumnos se motiven, generen procesos de aprendizaje, etc. Este enfoque que se conoce como enfoque tecnocrático, tecnocentrista, nosotros lo vamos a contraponer a un enfoque integrativo, que fue el que adoptó el programa Conectar Igualdad, por el cual se hizo mucho hincapié en la capacitación de los docentes, en los materiales educativos, y no se pensó de una manera ingenua que solo entregar la computadora iba a modificar las prácticas escolares. Acá, como ya dijeron algunos compañeros previamente en el panel, es importante tener en cuenta que Conectar Igualdad fue una política de ampliación de derechos, una política de Estado, una política universalista que va en coherencia con otras políticas de la época, pero especialmente podemos pensarla en relación a las políticas de formación docente y a la obligatoriedad de la escuela secundaria. Históricamente, la escuela secundaria fue para unos pocos, la obligatoriedad de la escuela desde la ley del 2006 y el acompañamiento de las netbook es una forma de pensar una política universalista, no una política focalizada como fueron las políticas de la década del 90. La idea con la entrega de las netbooks era cortar la brecha digital entre los adultos, entre los estudiantes, perdón, fortalecer a las escuelas públicas y así alcanzar la igualdad o, como dijimos en un primer momento, disminuir la brecha. También vamos a ver que se trabajó en distintas dimensiones. Por un lado, la dimensión pedagógico-didáctica, que vamos a desarrollar después con algunos de los documentos de análisis. Y también, me gustaría detenerme en uno de los ejes, que fue la infraestructura, en particular pensar la conexión de redes, la posibilidad de que las netbooks tuvieran acceso a Internet en los distintos lugares del país. También en relación a la infraestructura, es importante mencionar los materiales adaptados que se hicieron especialmente para los estudiantes de escuela especial. Recordemos que recibieron las computadoras del plan, las netbooks del plan Conectar Igualdad, los estudiantes de escuela secundaria, de profesorados, de educación especial y los docentes de esos niveles. En relación al desarrollo tecnológico, me parece importante hacer una mención del sistema operativo Guaira, porque también tiene que ver con una determinada concepción de acceso a los bienes. El Guaira fue pensado en nuestro país, la descarga era gratuita y todos los programas o las aplicaciones que contenía también lo eran, fueron hechas en nuestro país y también con esto se estaba enseñando. Porque era pensar que no necesariamente cualquier sistema operativo hay que comprarlo, hay que comprar una licencia o quien no puede hacerlo tiene que piratearlo. Eh, Ahora, en particular, la idea era recuperar 3 documentos que se hicieron desde el Ministerio de Educación en colaboración con las universidades. Acá vemos claramente que cuando se piensa este programa
se piensa una implementación, no es una prueba piloto, y la idea es después ir haciendo las evaluaciones, las entrevistas, las encuestas, las observaciones que sean necesarias para poder hacer las modificaciones que el programa fuera necesitando. Por un lado, tenemos un primer documento de evaluación que es del año 2011, que se llama Nuevas Voces, Nuevos Escenarios, Estudios Evaluativos sobre el Plan Conectar Igualdad, en el cual participaron 11 universidades nacionales. Acá se hace hincapié en los materiales, en el escritorio del alumno, en el escritorio del docente que venían incorporados en la netbook, la cantidad de información sobre TIC que había, las bibliotecas virtuales, el material pedagógico, también las secuencias didácticas, las infografías, material que en otro momento era de difícil acceso, por ejemplo, material que resultaba muy abstracto para pensar clases de geografía, para pensar clases de matemática, estuvo en las netbooks de los estudiantes a disposición para ser llevado a las aulas. Quienes hacen esta primera investigación en el año 2011 encuentran que hay altas expectativas en el uso de las netbooks, que hay mucha aceptación del modelo 1 a 1 y también se observan altas expectativas especialmente en las familias y en los estudiantes. Se empieza a visibilizar en ese año que no es un regalo, que es una política, que es un derecho. Quienes son entrevistados en ese momento observan esto como una política de Estado que va a tener continuidad, pero bueno, al finalizar nuestra charla vamos a mencionar cuál es el estado de este programa. Acá todo el tiempo el documento hace hincapié en la función del director. ¿Sí? El director, la directora es aquella persona encargada de hacer un cambio a nivel institucional, de acompañar a sus docentes, de solicitar las capacitaciones, de hacer modificaciones de horarios, de tiempo, ¿sí? Porque en realidad no es solo las netbooks que llegan, sino pensar una modificación en la cultura institucional. La escuela tiene que pasar de un modelo de sala de computación, en el caso que las hubiera, donde el tiempo de uso de las computadoras era un tiempo breve y también con una computadora para varios estudiantes, a pensar las netbooks en el aula, en todos los horarios, para todas las materias y una por estudiantes. Ya se empiezan a observar en estos primeros trabajos mayor motivación de los estudiantes, mayor retención. En algunos establecimientos se observa que estudiantes que se habían ido vuelven para poder tener acceso a la computadora. Se empiezan a observar estrategias colaborativas de trabajo. Y también los directores y los profesores empiezan a visibilizar un mejor clima institucional. Ya si pasamos a pensar en algo importante que no quería olvidar de este documento del 2011 es el lugar de los padres, ¿sí? Las netbooks que no solo son un bien personal de los estudiantes, sino también la posibilidad de que en las casas haya una computadora. Los estudiantes continúan sus tareas en el hogar, les muestran a sus padres sus trabajos. Hay relatos en los cuales los padres usaron las netbooks para poder también terminar sus estudios. Y los padres admiten, bueno, que hubiera sido en muchos casos muy difícil para ellos comprarles. Ven con buenos ojos que es una herramienta más que se les va a dar a sus hijos para poder ingresar a algún trabajo cuando egresen de la escuela secundaria. Y por otro lado sienten un poco de temor por los robos, por los daños que pueda tener las computadoras, pero la visión específicamente de los familiares es muy positiva. Y cuando estas entrevistas se les hacen a los papás que tienen hijos con alguna necesidad educativa especial,
reconocen la alegría, reconocen lo importante que fue para ellos tener un material adaptado, materiales en braille, materiales para estudiantes con dificultades motrices, y haciendo especial hincapié en que siempre la educación especial ha quedado de lado. Entonces hacen como este doble reconocimiento a la herramienta y por otro lado la importancia de que hayan sido tenidos en cuenta como cuestión fundamental del programa. Después, el documento del 2012, que lo escribe Mariana Maggio, que fue capacitadora, fue una de las profesoras que escribió material para el postítulo de especialización docente de educación y nuevas tecnologías que hizo Nación, porque acá no hemos mencionado, pero bueno, tanto a nivel nacional, con el programa Nuestra Escuela, a nivel provincial, se acompañaron con instancias de capacitación a los docentes para que puedan repensar sus prácticas. Entonces, Maggio ahí nos plantea que con las netbook estamos pensando la enseñanza para la inclusión, una enseñanza desde la colaboración, una enseñanza para la creación. Acá, si específicamente nos centramos en la dimensión didáctica, hay que pensar que, bueno, al ingresar una nueva tecnología a la escuela, es un cambio que debe darse en las prácticas, como ya mencionamos. En relación a este cambio, cada una de las disciplinas debiera pensar, bueno, cuál es el mejor uso que se les puede dar, en qué momentos, para qué contenidos, ¿sí? Ahí, por un lado, habría que volver a repensar una didáctica general. Y en relación a una didáctica habría que pensar una didáctica específica para cada una de las disciplinas. Y por otro lado, aspectos generales como podrían ser estrategias espiraladas, nos va a proponer Maggio. Estas estrategias espiraladas retoman la idea del currículum espiralado de Brunner, por el cual lo que se hace es volver a los mismos contenidos con un mayor nivel de complejidad. Y después, por otro lado, estrategias que podríamos decir se ramifican o son difusivas, porque una vez que se comienza a trabajar con las netbooks, se empiezan a encontrar nuevas articulaciones, se pueden pensar proyectos colectivos, proyectos que se expandan de las paredes de las escuelas. Entonces ahí nuevamente encontramos otra dimensión de análisis. Acá es importante, ¿no?, que volvamos a pensar algunas preguntas, nuevamente desde el rol del directivo, que tienen que ver con cómo se trabajan las resistencias, con la forma de acompañar a aquellos docentes que ya están un poco más incentivados y que están usando las computadoras, cómo empezar a articular estas actividades que se van dando de manera fragmentada. Luego, ya para ir terminando, tenemos esta posibilidad de pensar un documento de evaluación que se publica en el año 2016, o sea, una nueva instancia en la que participan 15 universidades, en este caso, para hacer la nueva evaluación. Acá se empieza a ver, se sigue manteniendo esta idea del mejor clima institucional, del compromiso de los alumnos. Se observa que todavía no han podido ser incluidos los proyectos institucionales, pese a que las escuelas están trabajando. Y también se encuentran distintos usos que se hacen de la tecnología. En algunos casos no hay utilización y la queja de los docentes es porque las netbooks están rotas, porque no hay señal de internet, porque los estudiantes no las llevan. Eso se sigue observando todavía en algunos casos. Después, en otras opciones, lo que se observa es un uso funcional, en el que no se han cambiado las prácticas y se hace lo mismo que se hacía en las netbooks. Se usa la netbook como carpeta, como televisión para ver algún video. Y otra opción que se empieza a ver y que era la opción a seguir acompañando a los docentes y a los directivos, era la opción de pensar, ¿sí?, prácticas innovadoras.
prácticas creativas que se hacen con las netbooks y si no se podrían haber hecho si ellas no estuvieran. No daba lo mismo que ellas estén o no estén. Ya para ir terminando, encontramos que con el cambio de gestión el programa comenzó a discontinuarse, se dieron de baja contratos de los trabajadores, las netbooks que se repartieron fueron pocas y fueron aquellas que quedaron de las compras anteriores y bueno, claramente esto es una señal de preocupación, como observamos en muchísimas otras políticas educativas y bueno, políticas también a nivel económico, a nivel de cómo se están pensando nuestro país, pero en particular me interesa recuperar esta idea que se planteó hace poco tiempo, que se promociona que Conectar Igualdad se va a convertir en aprender conectados. Ya acá se acaba esta idea de una computadora por estudiante para pensar gabinetes tecnológicos que estén en las escuelas y que se usen de acuerdo a la necesidad de los estudiantes. Acá claramente estamos pensando en un retroceso, estamos pensando en otra concepción de estudiante, en otra concepción de política pública, que bueno, podría ser perfectamente tema para otro debate. Este año, por ejemplo, en Capital Federal, con la implementación de la nueva secundaria del futuro, se está pensando algo en esta línea. Hay un gabinete con una cantidad de netbook para 2 o 3 divisiones. O sea que nuevamente encontramos esta dificultad que no se pueden usar todo el tiempo, que hay que estar repartiendo y que no hay una computadora por estudiante. Así que bueno, estas eran algunas ideas que yo quería compartir sobre Conectar Igualdad, lo que ha sido un poco su llegada a las instituciones, a los docentes, a los directivos, a las familias y a los estudiantes.